¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los verdaderos dueños del fútbol mexicano en la primera división? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de ellos? ¿Cuáles son los emporios que sostienen el balompié nacional? Bueno, todo esto y más lo vas a descubrir en esta primera serie documental de videopodcast en México denominada Los Dueños Detrás del Balón. No te lo pierdas, 20 episodios muy interesantes, reveladores, donde vamos a descubrir todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano en la primera división, su historia y por qué se toman las decisiones que se toman en el balompié nacional. Dale click a la serie y comenzamos. Esto es Los Dueños Detrás del Balón, una producción exclusiva de Podcast Robo Studio, la primera serie documental de videopodcast en México. ¿Sabes quiénes son los auténticos dueños detrás del balón en el fútbol mexicano? ¿Conoces los imperios que ellos heredaron y que hoy sostienen a los clubes de la primera división? ¿Identificas quiénes conforman los grupos que manejan los hilos del poder en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Ubicas quién ha ejercido por décadas el control de la selección? ¿Sabes quiénes son los nuevos empresarios que rompieron ese monopolio? ¿Conoces a qué intereses han obedecido los altos mandos del balompié nacional? La respuesta a todas estas interrogantes y muchas más las descubrirás en Los Dueños Detrás del Balón, la primera serie documental de videopodcast en México, una producción exclusiva de Podcast Robo Studio que en 20 fascinantes episodios desmenuza a través de una reveladora investigación periodística de los equipos de primera división del fútbol mexicano, personaje por personaje, equipo por equipo, dueño por dueño e imperio por imperio que los conforman, hasta comprender desde la historia y desde los hechos dónde y cómo está parado el fútbol mexicano de la primera división. Presentación. Sin duda alguna, los resultados obtenidos en el pasado Mundial de Qatar 2022 por la selección mexicana de fútbol, así como las declaraciones posteriores de los directivos, pretendiendo justificar lo injustificable y peor aún, con las tibias decisiones tomadas para supuestamente enderezar el rumbo de este deporte con vistas al próximo Mundial, fueron solamente medidas para darle a tole con el dedo a los aficionados y a los medios de comunicación. Desde la indignación y el asombro surgieron cientos de interrogantes, pero la más profunda fue: ¿por qué no se tomaron medidas drásticas que transformaran de forma y de fondo la estructura del balompié profesional en México? ¿Por qué les tembló la mano otra vez para actuar en un momento crucial en la historia del fútbol mexicano? En Podcast Robo Studio nos dimos a la tarea de ir justamente al fondo del asunto, que no se podía desglosar en un simple reportaje, mucho menos en algunos cuantos episodios, porque este tema es tan complejo y tantos equipos están involucrados, con tantos dueños, tantos intereses y tantas empresas inmiscuidas, que tuvimos que producir la primera serie documental de videopodcast en México, denominada así, Los Dueños Detrás del Balón. La serie consta de 20 episodios reveladores y fascinantes, donde vamos a descubrir quiénes son todos los dueños de cada uno de los equipos de la primera división, pero también cuáles y cuántas empresas los respaldan, cuál es su poder empresarial en México, cuánta influencia tienen en el desarrollo económico del país y también qué poder político ejercen algunos de esos emporios. Nuestra producción tiene por objetivo documentar el auténtico poder que ejerce cada franquicia de la primera división y de ahí determinar los grupos e intereses que toman las decisiones importantes en este deporte en México, para saber cómo y dónde está parado auténticamente hoy en día el fútbol mexicano. Porque la afición merece saber qué pasa en el deporte más popular de México, que es su pasión. Episodio número 1. El mandamás
ya manda menos. Históricamente la familia Azcárraga y Televisa han hecho del fútbol profesional en México un gran negocio, al grado de haber logrado para el país ser sede de 3 Copas del Mundo y haber construido el Estadio Azteca, el más grande de la República Mexicana y uno de los más grandes e importantes del planeta, para albergar justamente el acontecimiento deportivo más grande del orbe, el Mundial de Fútbol, y esto nació en 1970. No obstante, en fechas recientes, el poder de Televisa y de Emilio Azcárraga Llán han ido disminuyendo con la incursión de nuevos y poderosos empresarios que también han visto en el fútbol mexicano una gran oportunidad de negocio y un canal de mucha utilidad para el crecimiento y expansión de sus propias empresas. Tal es el caso de su acérrimo competidor y rival Ricardo Salinas, que con Televisión Azteca se introdujo poderosamente en el fútbol para ser el contrapeso de Televisa. Sin embargo, aún Televisa y Emilio Azcárraga continúan siendo uno de los grupos más influyentes en el balompié mexicano, a pesar de que solamente se quedaron con el América, luego de vender al San Luis y al Necaxa. Aunque evidentemente se han venido incorporando en los últimos años otros empresarios que incluso están no solamente de moda, sino además están ganando campeonatos con sus equipos y han comenzado a hacerle las rebanadas del pastel más pequeñas a Televisa. Episodio número 2. Los alfiles de Televisa. John de Luisa. De todos es sabido que el ex empleado de Emilio Azcárraga Llán, John de Luisa Plazas, protegía los intereses de la televisora dentro de la organización más relevante del balompié azteca, la Federación Mexicana de Fútbol, de la cual dejó John la presidencia después del fracaso de Qatar 2022. Pero, ¿por qué llegó hasta ahí? Hasta la cúpula del poder de Luisa. ¿Y por qué lo promovió hasta ahí Azcárraga Llán? De Luisa, egresado como ingeniero civil de la Universidad Panamericana con maestría en la Universidad de Austin, Texas, fue vicepresidente de Televisa Deportes, presidente de la América y, por si fuera poco, fue colocado como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde recientemente dejó el cargo, mas no el puesto de director de México de la candidatura norteamericana para el Mundial del 2026, es decir, se aferró al huesote que por supuesto Televisa no iba a soltar. Antes de que Azcárraga lo llevara a Televisa, John de Luisa trabajó para Banamex y llegó a ser gerente general del sector financiero de la Bolsa Mexicana de Valores. A de Luisa lo llevó Emilio a Televisa para sanear la empresa y por su brillante desempeño y por sacar, como dicen en mi pueblo, al buey de la barranca y evitar la quiebra, el premio totototote que su compa Emilio Azcárraga Llán le dio a de Luisa fue introducirlo a la crema innata del fútbol mexicano, o sea, su gran negocio y la gran pasión del Junior de Televisa, el fútbol. Primero, Azcárraga Llán lo colocó como presidente del AME en el 2012. Luego, lo premió como director del Comité de Fútbol de Televisa, logrando el América en ese entonces su título 12 en el año 2013, derrotando en aquella histórica final al Cruz Azul y ser el equipo con más títulos en la era profesional del balompié azteca. Emilio, obviamente, plenamente satisfecho y orgulloso de su equipo y empleado, lo promovió a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, donde tuvo un pésimo legado. Ahí aparentemente se le acabó la suerte a de Luisa, porque la selección mayor fracasó en Qatar 2022. El Tri menor no calificó a los Juegos Olímpicos del 2024 y por si fuera poco, la selección femenil mexicana se quedó fuera del Mundial de la especialidad. John de Luisa entonces decidió no repetir su gestión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el 22 de febrero del 2023. John de Luisa entonces decidió no repetir su gestión como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el 22 de febrero del 2023. Sabía que estaba atado de manos en dicho cargo, que las grillas internas no permiten el desarrollo del deporte,
que los intereses económicos son más importantes para los dueños que los deportivos y que él, acostumbrado a tomar decisiones encaminadas a dar resultados, aquí sus proyectos tenían que pasar primero por la autorización de un comité cuyas pugnas no iban a dejarlo jamás avanzar como John está acostumbrado. Y sí, les dio las gracias. Hay cosas mucho más importantes que hacer de cara al 2026 y por ello John de Luisa se concentró de lleno en su cargo principal, ser la cabeza de la organización del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, y además continuar como miembro por México de los consejos de FIFA y CONCACAF. Ahí nomás les dejo los puestitos que sigue teniendo John de Luisa. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que John rompió lazos con Emilio Azcárraga y Televisa al dejar de ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues claro que no. La joya de la corona para Televisa en el balompié mexicano fue y será la organización del Mundial de Fútbol. Fue México 70, fue México 86 y será México 2026. Es el verdadero y lucrativo negocio que tiene en puerta Televisa y John de Luisa ahí va a recobrar su prestigio e imagen, porque no cabe la menor duda de que va a entregar grandes resultados. Y es que su romance y agradecimiento con Televisa son eternos. Dígame usted si no y escuche con atención. En la vida personal de John de Luisa, Televisa también jugó un papel muy importante porque está casado con Naima Coura, ex conductora de Televisa Deportes, por si no lo sabían. Es decir, en Televisa encontró todo lo que buscaba: fama, fortuna y amor. Evidentemente Azcárraga Gallán sigue teniendo a través de su protegido John de Luisa la influencia necesaria para tomar todas las grandes decisiones en la cúpula del poder del gran negocio llamado el Mundial de Fútbol. Mikel Arreola. Hay otro personaje poderoso del balompié mexicano y alfil de Televisa. Ese es Mikel Arreola Peñalosa. Abogado de profesión, egresado de la Universidad de Anáhuac y con maestría en Administración Pública por la London School of Economics. Ha sido politólogo y funcionario público, además de candidato del PRI a jefe de gobierno en el 2018. Fue gerente de Banrural, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria en Hacienda, en Cofepris, recibió un reconocimiento en Suiza por la Organización Mundial de la Salud y fue director del IMSS, al cual sacó de la quiebra y logró un ahorro de 14,200 millones de pesos para el sector salud a nivel nacional. También fue un brillante atleta, porque como jugador de Jai Alai, Mikel Arreola ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad e impulsó la reapertura del Frontón México, que duró 20 años cerrado, por cierto. Su abuelo, de origen español, ¿qué creen? Pues era jugador de Jai Alai y en 1929 vino a la inauguración precisamente del Frontón México y finalmente se quedó a vivir aquí. Ya dentro del fútbol mexicano, ¿quién creen que recomendó al chaparrón Mikel Arreola para ser presidente de la Liga de la MX? Pues nada menos que por su antecesor, Enrique Bonilla, quien en una asamblea general de dueños de equipos dijo lo siguiente: está aquí porque su bagaje como funcionario público ha demostrado una gran capacidad de análisis y de implementación de soluciones a los problemas que ha enfrentado, subrayó Bonilla el lunes 7 de diciembre del 2020 en conferencia de prensa cuando anunció la llegada de Arreola a la Liga MX. Con Bonilla se creó la Liga Femenil, se implementó el VAR, pero desapareció el ascenso y descenso. Ya anunció la marcha de Jaguares en 2017 y de Veracruz en 2019. Hasta aquí aparentemente no se nota la mano de Televisa imponiendo a Arreola. Más bien parece que fue la decisión de los dueños de equipos de traer a Mikel, ¿cierto? Pero vamos a seguir rastreando el hilo de la sucesión presidencial en la Liga MX. Enrique Bonilla y Decio de María.
En teoría, se puede leer que en la sucesión presidencial de la Liga MX, a Mikel Arreola lo eligieron los dueños de equipos en asamblea, pero ¿quién lo propuso? Ya vimos, sí, que fue Enrique Bonilla. Sin embargo, si seguimos el hilo de las presidencias de la Liga y nos cuestionamos, ¿a Bonilla quién lo recomendó? La respuesta es Decio de María. Y de nuevo, la pregunta obligada sería, ¿y a Decio de María quién lo puso? La respuesta es muy sencilla. Lo recomendó nada menos ni nada más que a Emilio Azcárraga por América y Justino Compeán, presidente del Necaxa, curiosamente propiedad también de Televisa en ese momento, en el año 2004. Decio era el hombre poderoso de la famosa OTI, Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas, donde De María negociaba los derechos de televisión para grandes eventos deportivos en los cuales, ¿quién creen que competía por esos derechos? Efectivamente, la respuesta es Televisa. Entonces, la historia de esta investigación nos relata que ya desde el año 2004, Emilio Azcárraga sugería atinadamente a sus eficientes recomendados para manejar por los mejores caminos empresariales al balompié mexicano y de paso le seguían cuidando el changarro. Si desde aquí comenzamos a subir de nuevo la sucesión presidencial de la Liga, observamos que Decio de María recomendó a Enrique Bonilla, pero obviamente con la bendición de Televisa. Luego, Enrique Bonilla propuso a Mikel Arreola en Asamblea de Dueños, pero obviamente y también de nueva cuenta con la bendición de Azcárraga Llán. Es decir, desde hace 19 años, la mano santa de Televisa es la que mece la cuna. Pero, ¿saben qué? La historia no para ahí. La influencia de la familia Azcárraga y de Televisa en el fútbol mexicano profesional se remonta en total a 64 años atrás, es decir, 6 décadas, y de esto vamos a hablar, ya saben dónde, en el próximo episodio. No se lo pierdan. Episodio número 3. El origen Azcárraga Milmo. Resulta que Emilio Azcárraga Milmo compró al América en 1959 porque si no era dueño de un equipo, no podría traer la Copa del Mundo de 1970 para México. El Tigre Azcárraga además empeñó gran parte de su capital para poder construir el Estadio Azteca, que sería no solo la casa de los entonces llamados Canarios del América, sino que además sería la sede de la maravillosa inauguración y la gran final del Mundial México 70. Desde entonces, la influencia de Televisa en el balompié mexicano comenzó a tomar el poder, respaldado por esta empresa televisiva que manejaba a su antojo los derechos de transmisiones de la liga, haciendo el fútbol uno de sus más redituables negocios hasta la fecha. Televisa era el amo y rey del fútbol, no tenía competencia alguna, el pastel entero era suyo. No obstante, ese dominio de 6 décadas hoy en día se va viendo cada vez más afectado porque ya existen varios grupos poderosos, empresarios que poco a poco le han ido comiendo el mandado a Televisa y comienzan a repartirse su jugoso pastel, restándole su poder ancestral, como por ejemplo con la elección de Diego Coca como timonel nacional, por citar algún caso reciente. Hoy hay hombres y empresas muy poderosos respaldando a sus equipos en la primera división. Hay empresarios tan poderosos y mucho más poderosos que la propia Televisa o la familia Azcárraga. Y cada uno de ellos va empujando fuerte para contrarrestar el poder de la famosa televisora. Ya no son los únicos dueños del balón, los de Televisa. Ahora ya cada quien trae su pelota y cada uno es capaz de armar su propia cáscara. Pero, como buenos empresarios que son, tienen que ser diplomáticos y estratégicos para hacer que sus intereses crezcan económicamente a costillas del deporte, pero sin matar a la gallina de los huevos de oro. También, recientemente, la afición ha sabido expresar su hartazgo y decepción, y ya no están tan comprometidos ni con su selección,
ni se dejan jugar el dedo en la boca. Así que mucho tendrá que reflexionar todo el fútbol mexicano y sus directivos para hacer que este deporte siga siendo un éxito y no un fracaso deportivo. Episodio número 4. Irarrágorri rompe el monopolio. Diego Coca jamás trascendió en la selección argentina de fútbol, pero en su país ascendió al Defensa y Justicia de la segunda a la primera división en el 2013, algo que jamás el equipo había logrado en su historia. Pero bueno, era liga de ascenso. Nada trascendente. Más ruido que nueces. Coca dirigió al Santos en su debut en México en el 2011 y logró ser el peor entrenador en la historia del equipo al perder sus 6 primeros encuentros y no pasó nada con Coca en la Laguna y lo corrieron. Regresó a Argentina sin pena ni gloria e hizo campeón en el 2014 al Racing Club de Avellaneda, luego de 14 años sin títulos en la primera división. Obvio, lo idolatraron en Avellaneda. Luego se fue en 2016 a Millonarios de Colombia y tampoco logró nada importante. Diego Coca retorna a Racing en el 2016 hasta el 2018 y ya no fue lo mismo. En ese 2018 regresa a México, al Tijuana, y ¿qué creen? No pasó absolutamente nada con el timonel argentino hasta que lo corrieron. Volvió a Argentina en ese 2018 hasta el 2020 a Rosario Central. Y una vez más, ¿qué creen que sucedió? Efectivamente adivinaron, no pasó nada con Coca. Regresa de nuevo a México a probar suerte en el 2020 con el Atlas, al que hizo campeón luego de 51 años sin lograrlo, justo en el Apertura 2021, y obtuvo el bicampeonato en el Clausura 2022. En este 2023, los Tigres, deslumbrados, lo contrataron, pero en un acto, dicen en Monterrey, que de deslealtad, trascendió que Coca se comprometió con su directiva a rechazar a dirigir a la selección mexicana de fútbol, cuando se rumoraba que podría ser candidato a dirigir al tricolor, pero finalmente se echó para atrás ante el ofrecimiento de su expatrón, Irarrágorri, y votó a Tigres para tomar al tricolor, algo que enfureció a la afición de los Tigres. La pregunta es, ¿por qué Diego Coca a la selección? Pues porque Grupo Orlegui, que hoy tiene multipropiedad, buscó nivelar la balanza de poderes entre los intereses de los grupos que manejan la selección y el fútbol mexicano e impulsó a su gallo, así de fácil. Porque no me digan que Diego Coca con la selección argentina logró algo, más bien no logró nada como jugador, ni mundiales, ni Copa América, ni nada. No tiene ninguna de las referencias tan buscadas que supuestamente debía reunir el siguiente entrenador nacional luego del fracaso en Qatar. Entonces, viendo el panorama completo, si Televisa ya dominaba la Federación Mexicana de Fútbol con John de Luisa y la Liga con Mikel Arreola, entonces ahora en lo deportivo, Grupo Orlegui podría controlar con su creciente influencia las cartas de la selección y aprovechó el momento para tomar una gran rebanada del pastel. Pero mejor aún, le salió la jugada, porque de pronto, cuando ya todos pensábamos que John de Luisa había librado la presión de que rodara su cabeza, finalmente él mismo anunció que no se volvería a postular en el cargo y que dejaba el camino libre, lo cual daba avisos de una supuesta ruptura con Televisa, pero en realidad no fue así. Episodio número 5. John se desmarca inteligentemente. Brillantemente, John de Luisa decidió enfocarse completamente en el tercer mundial para México y negocio de Emilio Azcárraga. Renuncia a la Federación Mexicana de Fútbol para entregarle buenas cuentas a Emilio por todo lo que lo proyectó dentro del fútbol y se desliga inteligentemente de una olla de grillos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, donde él no puede tomar las decisiones que está acostumbrado a tomar como líder que es. De esta manera,
De Luisa evita manchar más su reputación porque como presidente de la Femex Food se quedó como títere y fue el pararrayos del fracaso de Qatar. Y ahora se enfocará a lavar su imagen y a retomar su prestigio. ¿Cómo lo hará? Entregando las mejores cuentas para el próximo Mundial. Muy inteligentemente John de Luisa, sin duda, que no tiene un pelo de tonto. Y muy hábil Emilio Azcárraga también, sacándolo del ojo del huracán para que le siga cuidando sus intereses en la próxima Copa del Mundo 2026. El negocio por encima del fútbol. La decisión de elegir a Diego Coca como entrenador de la selección mexicana de fútbol en nada obedece a un tema deportivo que vaya encaminado a mejorar al balompié nacional. Más bien nos deja más clara aún la pugna de poderes entre los dueños de la patada. Y entonces todo ese bombo y platillo anunciando la eliminación de la mediocre y absurda repesca, la disque contundente reducción de extranjeros, uy, qué gran acción, uno menos. La abolición de la multipropiedad para quién sabe cuándo, pero sobre todo el traer a un técnico de talla internacional que conozca y impulse al jugador mexicano. ¿Dónde quedó? Otra vez en la nada, porque los intereses económicos se siguen anteponiendo a los deportivos, con vistas al próximo Mundial donde México será sede y donde todos los dueños de equipos del fútbol mexicano quieren llevarse una rebanada grandota del pastel. Para ello, a continuación, hay que responder ahora la pregunta fundamental. ¿Quiénes son los dueños de la patada en el fútbol mexicano de la primera división? Descúbrelos uno a uno y comienza a sacar tus propias conclusiones de cómo está tejida la compleja telaraña que tiene metido al balompié nacional en un nudo de intereses económicos que ciclo tras ciclo se llevan entre las patas a la selección mexicana, al fútbol nacional y al progreso que nunca tiene este deporte como debería de ser. Porque resulta increíble que México, habiendo competido en la historia de los mundiales desde la primera Copa del Mundo, jamás haya avanzado a las rondas finales, ni mucho menos haya disputado una final, y peor aún, jamás haya resultado campeón. Episodio número 6, Atlas y Santos, Grupo Orlegui. Llegó el momento de conocer a los dueños de la patada, los dueños detrás del balón, las empresas y familias que los respaldan y cómo sus intereses se van entrelazando en grupos que pugnan por el poder dentro de las cúpulas del balompié azteca. Iniciamos con Atlas y Santos. Propiedad, Grupo Orlegui Sports and Entertainment. Dueño Alejandro Irarrágorri. Presidente del Atlas, José Riestra. Presidente del Santos, Dante Elizalde. Apuntes. Alejandro Irarrágorri es dueño del Santos desde que en el 2013 se lo compró a Grupo Modelo. Y también es dueño del Atlas desde que se lo compró a Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca en 2019. Grupo Orlegui es además dueño del equipo español de segunda división Sporting de Gijón desde junio del 2022. Grupo Orlegui tiene dos unidades de negocio, Orlegui Sports and Entertainment, donde entran todos estos equipos, y Orlegui Negocios, enfocado para el desarrollo empresarial. Grupo Orlegui Negocios tiene, fíjese bien, 3 rubros. 1. Hasler, en el sector agroindustrial. Es la empresa líder en producción de chiles en México con 24,000 toneladas por año, de las cuales exporta al extranjero el 60%. 2. Gio, Grupo Inmobiliario Orlegui, que ha construido en todo México más de 1 millón de metros cuadrados en centros comerciales tales como Town Square Metepec y The Harbor en Mérida. 3. Intersecuritas. Es la firma de corretaje de seguros más grande de México. Así, Grupo Orlegui tiene presencia en diversos estados de México e internacionalmente en países como Estados Unidos,
Colombia y Escocia, entre otros. Hoy en día, el poder de Alejandro Irarrágorri como multipropietario del fútbol mexicano y con todo el poderío económico que lo respalda, gracias a sus títulos recientes con Santos y Atlas, es el dueño de moda, que coloca a Diego Coca estratégicamente como timonel nacional para nivelar el pastel del poder, arrebatándole a Televisa esa rebanada. Ahora ya sabes quién es el dueño detrás del balón del Atlas y del Santos. Episodio número 7. Mazatlán y Puebla. Grupo Salinas. Propiedad: Grupo Salinas TV Azteca. Dueño: Ricardo Salinas Pliego. Dirige Mazatlán, Gobierno de Sinaloa. Dirige el Puebla, Manuel Jiménez. Apuntes. Grupo Salinas fue creado en Monterrey por el bisabuelo de Ricardo en el año de 1906 como una fábrica de muebles. Posteriormente, en 1920, se transforma a la mueblería famosa en México, Salinas y Rocha. Su abuelo amplió el negocio a la Ciudad de México y en 1950 fundó otro negocio de fabricación de radios y televisores. Seguramente muchos de ustedes recordarán la marca Electra. En 1961, su papá de Ricardo Salinas asume la dirección de Electra y en 1980 el propio Ricardo Salinas Pliego se incorpora a la organización que posteriormente hereda y la sacó de graves problemas financieros, llevándola incluso a su internacionalización, fundando Grupo Salinas. Ricardo Salinas en 1993 adquiere la televisora Imevisión, así como los estudios cinematográficos América, por $650 millones y los transformó en Televisión Azteca, con los canales 7 y 13. Posteriormente desarrolló los negocios de Banco Azteca y Total Play, y es dueño de la marca de motocicletas Itálica. En Mazatlán, Ricardo Salinas está asociado con el gobierno del estado de Sinaloa, que apoya el proyecto, luego de que en Morelia se vino abajo la franquicia y en el puerto del Pacífico encontró un oasis para revivir su inversión, aunque esta temporada definitivamente no le fue nada bien al Kraken, al Mazatlán, allá en el puerto sinaloense. Y aunque en algunas ocasiones hacen negocios juntos, como transmisiones simultáneas en TV Azteca y Televisa, de los clásicos, por ejemplo, de América y Chivas, o de las peleas del Canelo Álvarez, entre otros eventos, también como la pasada Copa del Mundo, Televisa se llevó todo el pastel digital donde Azteca no pudo meter mano. Así que ahí sí andan del chongo y jalándose las trenzas, porque Azteca se llevó el rating con los protagonistas y su dupla García Martinoli sigue arrasando en las crónicas del Mundial y del fútbol mexicano. Así que la pugna, cuando quieren, es feroz y cuando les conviene es fraternal entre Azteca y Televisa. Pero sin duda rivalizan en las cúpulas del poder del fútbol mexicano. Episodio número 8. Tuzos y León. Grupo Pachuca. Propiedad: Grupo Pachuca. Dueño: Jesús Martínez Patiño. Presidente del Pachuca: Jesús Martínez Patiño. Presidente de León: su hijo, Jesús Martínez Murguía. Carlos Slim, el hombre más rico de México y dueño de Grupo Carso, se asoció en el 2010 con Jesús Martínez, adquiriendo un 30% de sus acciones y experimentando en el fútbol como negocio redituable, donde anteriormente no se había involucrado. En el 2017, Martínez recompra a Carlos Slim ese 30%, pero mantiene el patrocinio de Telcel y las transmisiones gratuitas de sus dos equipos por Claro Video, también propiedad de Carlos Slim, y Pachuca y León se transmiten a través de YouTube. Grupo Pachuca tiene 4 rubros, fíjense bien: el deportivo, el académico, el social y el comercial. Fundaron la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte
el Centro de Excelencia Médica de Altura avalado por la FIFA y el Salón de la Fama del Fútbol Mundial en Pachuca. Martínez Patiño ha sido muy inteligente con Grupo Pachuca. También es dueño de los equipos Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión MX, el Everton de Villa del Mar en la Primera División en Chile y del Atlético Atenas de San Carlos en la Segunda División de Uruguay. Pero sus equipos no paran ahí, porque desde julio del 2022 es dueño del 51% de las acciones del Real Oviedo de España en la Segunda División. De nueva cuenta, haciendo alianza con Grupo Carso, que adquirió el 20% del Oviedo, y los accionistas españoles del club se quedaron con el 29% restante. La familia Martínez, sin duda, ha hecho las cosas muy bien y han sabido hacer del fútbol y sus inversiones en él un gran negocio, con alcances internacionales, y es un grupo opositor muy fuerte de Televisa y TV Azteca. Episodio número 9. América, Grupo Televisa. Propiedad, Grupo Televisa. Dueño, Emilio Azcárraga Llán. Apuntes. Emilio heredó en 1997 de su padre Emilio el Tigre Azcárraga Milmo el imperio de Televisa, la empresa de telecomunicaciones más poderosa de México y Latinoamérica, y además heredó la propiedad del Estadio Azteca y de los equipos de fútbol Rayos del Necaxa y las Águilas del América. Su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fue quien edificó las bases de este emporio de telecomunicaciones, operadora de cable, sistema de televisión satelital, distribución de revistas, radiodifusoras, portales de internet, participación en la industria de juegos y sorteos y dueña del 40% de la cadena de televisión de Estados Unidos, Univisión. Todo eso conforma Grupo Televisa, que compró al América en 1959 por 425,000 pesotes, y el motivo fue porque Emilio Azcárraga Milmo pretendía conseguir la sede del Mundial del 1970 para México. Y como ya señalamos en episodios anteriores, si no estaba dentro del fútbol, entonces no podría pelear por la sede. El Tigre en ese momento dijo no saber nada de fútbol, pero sí de negocios. Por lo tanto, se comprometió a hacer del América un negocio exitoso y rentable, un equipo popular y ganador, y lo logró. América es el equipo que más títulos de liga ha conseguido en la era del fútbol profesional mexicano, algo que no les agrada mucho a todos sus opositores. Grupo Televisa compró al Necaxa en 1982, pero lo vendió en el 2014. Y bajo el mando de Emilio Azcárraga Llán se compró al San Luis en el año 2000, pero lo vendió en el 2012. Queda clarísimo entonces que el poder que Televisa ejerce en el fútbol mexicano es desde hace 64 años. Y aunque hoy en día ya no es la monarquía del balompié, aún sigue tomando muchas de las decisiones más importantes que aquejan al fútbol mexicano, para bien o para mal. Si hay algo que reconocerle a Televisa es que gracias a ellos han traído a México la Copa del Mundo 3 veces. El problema es que jamás ha pasado nada con la selección mexicana de fútbol en dicho certamen, a pesar del poderío económico que en lo deportivo no ha generado ningún título para el tricolor y pocos beneficios directos para el fútbol mexicano. Episodio número 10. Chivas, Grupo OmniLife. Propiedad, Grupo OmniLife. Dueño, Amaury Vergara. Apuntes. Amaury heredó de su padre Jorge Vergara el imperio de suplementos alimenticios OmniLife y a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo más mexicano, el único que juega sin extranjeros, el más querido de México, el antagonista natural del América.
Jorge Vergara compró al equipo rojiblanco en el 2002, pero posteriormente el expresidente del Club Guadalajara AC, Alejandro Cárdenas, sostuvo una batalla legal por 17 años para recuperar al Guadalajara hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la familia Vergara en julio del 2019 y ahí terminó la demanda. Jorge Vergara falleció lamentablemente 4 meses después, en noviembre del 2019, y Amaury tomó todo el poder del equipo y de sus negocios. A Vergara le queda muchísimo por aprender de los viejos lobos marinos del fútbol mexicano, pero la historia de Chivas pesa, así que apenas Amaury comienza a navegar en las aguas profundas del fútbol mexicano. Ya forma parte de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol como parte del Comité de Selecciones Nacionales, así que se va a tener que poner bien trucha Amaury para defender sus intereses y poder aportar realmente su granito de arena para que el deporte pueda estar por encima del negocio y lograr que al futbolista mexicano se le reconozca su talento y se le brinden oportunidades de desarrollo en las franquicias de la primera división. Obviamente sería un paso fundamental para que Chivas pudiera seguir nutriéndose de mexicanos, además de tener que trabajar muy fuerte en sus fuerzas básicas, para tener materia prima de dónde alimentarse para seguir siendo un equipo ganador y trascendente en el fútbol mexicano. Su afición es enorme en todo México y en el extranjero también. Hay muchas deudas pendientes con los aficionados rojiblancos y Amaury Vergara lo sabe perfectamente bien, pero se le ve comprometido en sacar al rebaño sagrado adelante y deseamos que así sea para beneficio del balompié mexicano. Hoy las Chivas están ya colocadas otra vez entre los 4 mejores del fútbol mexicano. Así que suerte, Mauri, tienes un gran reto por delante y no dejes que te coman vivo los viejos lobos de mar en las profundidades del fútbol mexicano. Episodio número 11. Toluca, Grupo Modelo. Propiedad Valentín Díez Morodo. Dueño Valentín Díez Morodo. Apuntes. Valentín heredó en el año 2000 al Grupo Modelo y al Toluca de manos de su padre Nemesio Díez. Valentín es uno de los hombres más influyentes, ricos y poderosos de México. Fíjense bien, graduado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y maestría en Mercadotecnia por la Universidad de Michigan. Expandió la marca Corona en más de 150 países del mundo y en 2013 vendió la compañía cervecera a AB InBev por $20,000 millones y se convirtió en socio de la misma como miembro del Consejo de Administración. Además forma parte de los consejos de administración de decenas de empresas tales como Aeroméxico, Sara México, Kimberly-Clark y Citibanamex, de donde es presidente. Por si fuera poco, es presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sin duda Valentín Díez se la sabe de todas. Es un hombre de los más exitosos del mundo, pero siempre ha tenido fuertes lazos comerciales con Televisa. Es aliado de Azcárraga Llán. Episodio número 12. Tigres. Universidad Autónoma de Nuevo León. Grupo Cemex, Sinergia Deportiva. Propiedad, Universidad Autónoma de Nuevo León. Concesión, Sinergia Deportiva. Presidente, Alejandro Rodríguez Michelsen. Presidente de Tigres, Mauricio Culebro, que es vicepresidente de Sinergia Deportiva. Apuntes. Sinergia Deportiva SADCB obtiene la concesión de Tigres por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 4 de mayo de 1996, año en que los felinos descendieron del máximo circuito a manos de su acérrimo y victimario rival, los Rayados de Monterrey. Sinergia Deportiva es una de las empresas de cementos mexicanos, Cemex, quien maneja la concesión del equipo y de inmediato, en su primer año comenzó a hacer de Tigres
un poderoso del balompié nacional, ya que lo hizo bicampeón de la Primera A, logrando su regreso automático a la Primera División. Cemex es una de las 10 empresas de fabricación de cemento más grande del mundo y fue fundada en Monterrey en el año de 1906. En el año 2021 obtuvo ventas por más de 247,000 millones de pesos. Cemex tiene 64 plantas de cemento en América, Europa, Asia, África y Medio Oriente y hace de Tigres un negocio autofinanciable y redituable en todos los sentidos. Hoy en día Tigres está dolido con Diego Coca, quien se había comprometido con la directiva felina a solamente escuchar a Iraragorri su oferta para dirigir a la selección nacional, mas no a aceptarla. Pero finalmente Diego traicionó a Tigres y les aventó el barco para subirse al crucero del tricolor con su ex patrón. Tigres sin duda no se quedará de brazos cruzados y les va a guardar muy bien este recuerdito a Grupo Orlegui, que al tiempo seguramente le dará la oportunidad de cobrarles la factura. Episodio número 13. Monterrey, Grupo FEMSA. Propiedad, Grupo Fomento Económico Mexicano, mejor conocido como FEMSA. Presidente del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como El Diablo. Presidente del Consejo de Administración Club de Fútbol Monterrey, Manuel Filisola Flores. Presidente de Rayados, José Antonio El Tato Noriega. Apuntes. FEMSA es la empresa regiomontana que participa en los sectores comerciales, restauranteros y de bebidas, con presencia en 11 países de América y las Filipinas. Es además el embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo. Posee el 45.7% de su capital social, el 39.6% es propiedad de su socio de Coca-Cola Company y el 14.7% es propiedad de inversionistas públicos. FEMSA, a su vez, es dueño de otro gran y poderoso grupo, OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia con más sucursales en todo México, con 14,000 changarritos de esos amarillos con rojo y que ya conoces. También son dueños de Jugos del Valle, de Doña Tota, de Oxogas y de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Casi están en la calle de pobres. En 2012, FEMSA adquiere el 20% de las acciones de la marca Heineken, por si fuera poco. Y en febrero del 2013, Bill Gates le compra a FEMSA el 3.76% de sus acciones de Heineken por $902 millones. Sí, Bill Gates es socio de FEMSA. Grupo Fomento Económico Mexicano en el 2021 tuvo ingresos totales de todas sus empresas por 556,261 millones de pesos y además cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York. En 2013, de acuerdo a la revista Expansión, fue la quinta compañía más grande de México en ventas. José Antonio Fernández, además de ser uno de los empresarios más poderosos de México, después de escuchar todo este emporio, es presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey y de la USA México Foundation. Y ojo, es consejero de Industrias Peñoles y Grupo Televisa. Rayados, queda claro que en muchas ocasiones hace equipo con Tigres, como el Grupo Regio, que defiende sus intereses cuando es necesario, y ambas instituciones se manejan muy inteligentemente para las decisiones que se toman en el balompié mexicano. Pero también queda muy claro que es otro aliado poderoso de Grupo Televisa. Episodio número 14. Grupo Caliente. Propiedad, Grupo Caliente. Dueño, Jorge Hank Ron. Apuntes.
Hank hereda la compañía de apuestas Grupo Caliente de manos de su padre, Hank González, reconocido político priista y exgobernador del Estado de México. Jorge es el actual propietario del equipo Tijuana. Además es dueño, fíjense bien, del hipódromo Aguacaliente, un complejo de apuestas de 60 hectáreas donde cabrían 77 tiendas de autoservicio, pero donde tiene zoológico privado, criadero de animales exóticos, máquinas tragamonedas, bingo, apuestas deportivas y galgódromo. Todo un paraíso caliente, sin duda. Grupo Caliente, además de Tijuana, la segunda ciudad con más casinos de México, tiene presencia en Chihuahua, Sonora, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. Por si fuera poco, Grupo Caliente posee también hoteles y una agencia de viajes corporativos que tiene como cliente a quien creen, a Cemex, y es un fuerte aliado comercial de Televisa. Patrocina constantemente todo lo que tenga que ver con fútbol. Equipos, playeras, programas, canales de televisión, redes sociales, portales de fútbol y obviamente está en Televisa, TV Azteca, ESPN y es el emporio de casas de apuestas más grande en México. En Tijuana, Jorge Hank es el hombre más poderoso y tiene en Xolos a un gran instrumento de negocios que le ha permitido también colarse hasta la cima del poder, formando parte de la nueva estructura dentro del Comité de Selecciones Nacionales. Pues cómo no si se mete millones de pesos a Televisa y a TV Azteca. Así que, bienvenido al comité, ¿no es cierto? Episodio número 15. Bravos de Ciudad Juárez. Propiedad Grupo Mountain Star Sports. Dueños Alejandra de la Vega y su esposo Paul Foster. Apuntes. Paul es un multimillonario magnate petrolero, dueño de Marathon Petroleum Corporation, propietaria de la marca Arcos de gasolinerías en México, que seguramente ya has visto o incluso ya has cargado gasolina en ese negocio. Y bueno, pues Paul es más rico que Emilio Azcárraga y Grupo Televisa. Siendo uno de los hombres más ricos del mundo, es dueño, junto con su esposa Alejandra de la Vega, de Mountain Star Sports Group, que poseen varios clubes deportivos en México y Estados Unidos, que adelante vamos a desglosar. Alejandra, a su vez, tiene su propia fortuna. Es hija del matrimonio conformado por Guadalupe Arizpe y de la Maza y del finado empresario Federico de la Vega Matthews. El abuelo de Alejandra fundó las tiendas de conveniencia del Río, Superete y Oasis, además de la cervecería Carta Blanca en Ciudad Juárez, que a su vez distribuía los productos de la cervecería Cuauhtémoc. Todo ese emporio fue heredado a Alejandra de la Vega. En 1980 su padre compró una franquicia de fútbol profesional, naciendo las famosas Cobras de Ciudad Juárez, y se convirtió Alejandra en la primera presidenta de un equipo en la Federación Mexicana de Fútbol. El equipo evolucionó a Bravos y actualmente tienen en la participación su esposo Paul Foster, su hermana Guadalupe de la Vega, su cuñado Álvaro y empresarios de El Paso, Texas. De la Vega es dueña además de las gasolineras Arco y Petrol en Ciudad Juárez y además, por si fuera poco, es dueña de 9 compañías en Estados Unidos, por lo que su poder económico, empresarial y político es inmenso. A su boda con Paul Foster en 2008 asistió nada menos que Carlos Salinas de Gortari y llevaba excelente relación con Enrique Peña Nieto. De la Vega y Foster son dueños de El Paso Locomotive de la United Soccer League y El Paso Chihuahuas del béisbol de la AAA, filial de los Padres de San Diego en la Liga Major League Baseball. Ellos están más allá de la influencia de cualquier grupo, pero son empresarios de clase mundial y siempre se irán con el mejor postor.
De momento hacen fuerza con Xolos, pero ya sabemos que Tijuana va con Televisa, así que Juárez no está muy distante de dicha postura. Sorprendente, ¿no? Episodio número 16. Grupo Cruz Azul. Propiedad Cooperativa Cruz Azul. Dirige Guillermo Álvarez Cuevas. Apuntes. Cooperativa Cruz Azul es la más antigua y emblemática empresa mexicana en producción de cemento Portland. Sin embargo, Guillermo Álvarez Cuevas, a sus 77 años de edad como director general de la cooperativa y presidente del equipo, está involucrado en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presuntas operaciones irregulares en la cooperativa. A pesar de ello, el equipo se mantiene en lo deportivo como uno de los 4 grandes del fútbol mexicano, o al menos eso lo era. La máquina celeste le renta el estadio Azteca a Televisa y de alguna u otra manera tiene mucho que ver con Azcárraga Gallán. Por lo tanto, no son de los que vayan a darle de patadas al pesebre e ir en contra del grupo Televisa. Cruz Azul tuvo una brillante historia en la década de los 70 y luego de una larga sequía de campeonatos, llegando a perder varias finales, pero su historia es grande. En sus filas han pasado futbolistas de época, tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, la cooperativa está tratando de sacar al equipo adelante contratando al Tuca Ferretti, uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Por lo tanto, es un equipo protagonista que debe estar en los primeros planos y que seguramente pronto lo veremos ahí, ya alejado de escándalos y controversias, retomando el lugar que le corresponde en la historia del balompié nacional. Episodio número 17. San Luis. Propiedad: Club Atlético de Madrid de España. Dueños: Gilmarín, Idan Offer, Enrique Cerezo y otros socios, que juntos representan el 51% de las acciones mayoritarias del equipo. Jacobo Payán, por su parte, y Francisco Ávila poseen el restante 49% del San Luis. Apuntes. En el evento Summit 2022, celebrado en la Ciudad de México en junio del año pasado, habló fuerte de los intereses en el balompié azteca este español Gilmarín. ¿Qué dijo? La Liga de México, no tengo duda, podría estar entre las primeras 5 del mundo, pero hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien, que es el control económico y la venta centralizada de dichos derechos, afirmó Gilmarín. Por su parte, el mexicano Jacobo Payán es propietario del estadio Alfonso Lastras y en la década de los 90 fue una pieza fundamental para impulsar al equipo San Luis al ascenso. Payán es dueño de Cementos Moctezuma, el Hotel Panorama y de la Soldadora Maya, allá en San Luis. Entre los españoles y los Payán existe una combinación interesante que viene a darle una rebanada del pastel a otro grupo distinto, a los dueños de la patada. Muy interesante se perfila esta alianza en San Luis. Episodio número 18. Pumas y Necaxa. A revivir viejas glorias. Pumas. Empezamos con los felinos. Propiedad: Universidad Nacional Autónoma de México. Dirige Leopoldo Silva, presidente del Patronato Club Universidad. Apunte: el patronato de la UNAM, mediante asamblea de socios, eligió a Leopoldo como presidente, quien tiene la concesión del equipo, más la propiedad es de la máxima casa de estudios de México. Sin duda la UNAM está siempre muy alineada a Televisa, pero trata de velar más por la imagen de la máxima casa de estudios. Anda de capa caída Pumas definitivamente desde hace tiempo y está tratando de revivir viejas glorias. Tienen mucho que hacer por delante.
Así que Pumas, vamos a ver si es capaz de volver a los primeros planos del fútbol mexicano. Necaxa, propietario Ernesto Luis Tinajero Flores, presidente Santiago San Román. Apuntes, ojo, Luis Tinajero es consejero y socio desde el año 2014 del 7% de la propiedad de uno de los bancos más cotizados de España, Liberbank. Su primer negocio multimillonario de Luis Tinajero lo hizo al venderle a Televisa en el año 2013 la empresa Cablecom, el tercer mayor operador de telecomunicaciones por cable en México. Con ello, invirtió en el Banco Español y compró al Necaxa en el 2014. Amante del vino español, Tinajero es miembro del Consejo de Administración de Viñedos Iberian, vinculados a Casa Osborne. Es propietario de marcas como Rioja, Toro y Vino de la Tierra de Castilla, entre otros. Ernesto Luis Tinajero, apasionado del fútbol, es uno de los nuevos multimillonarios dueños de equipos, pero queda claro que al venderle Cablecom a Televisa y luego comprarle al Necaxa también a Televisa, es parte de los aliados de Emilio Azcárraga Gallán, que si bien ya no es dueño de los Rayos, sí sigue teniendo en ellos a un fiel escudero. Episodio número 19. Querétaro, el patito feo. Propiedad de Emilio Escalante. Dirigen Gabriel Solares, presidente corporativo, y Manuel Velarde, presidente deportivo. Apuntes. A partir del 2020, un grupo de inversionistas de Querétaro son los 7 propietarios de los Gallos Blancos. Están conformados por Emilio Escalante, empresario farmacéutico, Gabriel Solares, Jorge Santillana, Alfonso Solloa, Javier Solloa, Greg Taylor y Manuel Velarde. Dicho grupo también tiene una participación en el Atlante, pero dicen que son equipos independientes. Taylor y Velarde, por su parte, junto con Jorge Berlanga, ex representante del portero Guillermo Ochoa, y quien actualmente asegura que ya no se dedica a traspasar futbolistas, fueron promotores en la empresa ProManage. Cabe recordar que este equipo era de Grupo Caliente, que junto con Xolos era el cuarto grupo de multipropiedad en el fútbol mexicano en la primera división. Pero luego de la sangrienta bronca entre aficionados del Querétaro y el Atlas, en el Estadio Corregidora, que ustedes recordarán, tuvo que vender Grupo Caliente la franquicia. Episodio número 20. Conclusión. Ahora ya conoces perfectamente bien quiénes son, de dónde vienen, qué empresas lo respaldan y qué poderío tienen los actuales dueños detrás del balón. Ellos son los famosos y poderosos propietarios del gran negocio que representa el fútbol mexicano de la primera división. Como podrán descifrar, la Liga MX es sin duda una empresa multimillonaria en cuya toma de decisiones se juegan múltiples intereses, no solo deportivos, sino económicos, empresariales y hasta políticos. Los dueños detrás del balón, esta serie documental exclusiva de Podcast Rob Studio, tuvo como objetivo darte a conocer un poco más a profundidad el por qué el fútbol mexicano no avanza, ni avanzará mientras los dueños sigan anteponiendo sus intereses económicos sobre los deportivos, como actualmente sigue imperando, a pesar del gran fracaso y vergonzosa actuación de la selección mexicana en Qatar. Otro punto fundamental del reportaje es que queda claro que Televisa y Emilio Azcárraga siguen teniendo un poder dominante en el balompié mexicano, a pesar de haber tenido 3 equipos anteriormente y hoy solamente uno con el América. La clave de esto está en sus negocios y en sus aliados en todos los frentes. Sin embargo, Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, Grupo Caliente y Grupo Salinas están en una férrea lucha por nivelar la balanza de poderes, que lamentablemente, como lo hemos subrayado, siguen sobreponiendo todos sus intereses económicos al espíritu deportivo.
La gran interrogante es, ¿por qué demonios no avanzamos como deberíamos hacerlo si hay tanto talento de jugadores mexicanos? Las respuestas son múltiples, porque los dueños siguen permitiéndose la multipropiedad, porque sigue habiendo un exceso de jugadores extranjeros que tapan el desarrollo del futbolista mexicano, porque sigue habiendo una repesca y porque no hay descenso, y esto fomenta la mediocridad, porque diversas formas arraigadas de manejo del balompié muchas veces impiden a jugadores continuar un proceso natural en la selección mexicana, solo por no pertenecer a un determinado grupo, porque los dueños ven más a la Liga MX como un negocio a desarrollar y no como un deporte a desarrollar, porque hay pugnas de poderes en las cúpulas del fútbol donde por arriba de la mesa se sonríen y por debajo de la mesa se patean. Así están las cosas hoy en día en el fútbol mexicano, tristemente. Pero deseamos que en un plazo no muy lejano, en verdad trabajen los directivos más en lo deportivo, sin dejar de lado que esto es una empresa que necesita ser exitosa, pero que no debe estar peleado jamás lo deportivo con lo económico. Debe haber un balance de intereses para que esto nos lleve algún día al sueño dorado de ser campeones en un mundial. ¿Y cuándo será esto? Cuando tomen decisiones inteligentes en favor del deporte, cuando cedan sus intereses económicos y le den la trascendencia a lo deportivo, cuando se repartan equitativamente el pastel, cuando reduzcan a 3 los extranjeros, cuando instalen el descenso, cuando quiten la repesca, cuando haya un comisionado que regule las reglas, cuando repartan bien las utilidades, cuando decidan hacer en verdad una Liga Premier y no siga siendo una olla de grillos. Ese día los veremos llegar. Ojalá que sí, porque si no, los mismos dueños van a matar a la afición, van a matar a la gallina de los huevos de oro, que es la selección mexicana, y van a acabar con una liga de cuarta. Ojalá abran los ojos pronto y se fajen bien el cinturón, porque México tiene todo para ser campeón mundial. Esto es Podcast Robo Studio y esto fue la primera videoserie documental deportiva de podcast en México denominada Los dueños detrás del balón. Por favor, si te gustó, compártela, recomiéndala, dale like, déjanos tu opinión y suscríbete al podcast y no dejes de escuchar nuestras próximas producciones. Yo soy Rob LSC y esto fue Podcast Rob Studio.